En este último vídeo lo que vamos a hacer va a ser colocar el sistema de plegado de palas y las ruedas de nuestra aeronave. Empezaremos por colocar las ruedas primero y después los detalles que lleva el tren de aterrizaje, como los manguitos de freno y el cable de descarga eléctrica para electricidad estática. Y después colocaremos el sistema de plegado de palas, que es lo último que ya tendremos que hacer en nuestra aeronave. Bueno, para colocar las ruedas, lo que vamos a procurar hacer va a ser colocar, previa preparación de las ruedas delanteras en sus sitios, para lo cual tendremos que agrandarles un poquito el orificio central, ya que necesitamos que tenga un diámetro de al menos 2 milímetros. Y después le colocaremos el detalle del manguito de frenos en la pinza correspondiente. Para hacer estos trabajos emplearemos un cianocrilato de tipo lento, ¿de acuerdo? Como el que ya hemos utilizado en otras ocasiones, ya que nos permitirá con mayor facilidad la colocación de las ruedas en su posición correspondiente. La primera rueda que pondremos será la rueda trasera, ¿de acuerdo? Como ya he dicho, con el cianocrilato de tipo lento, ya que nos permitirá poder girarla con mayor facilidad a la hora de colocarla en el ángulo correcto. Y después colocaremos las ruedas del tren principal en sus correspondientes lugares. Bien, dejaremos una gotita, como de costumbre, de pegamento en nuestro tapón de combate. Y después, con ayuda de nuestra inestimable colaboradora, la aguja de acupuntura, le depositaremos una pequeña gotita, una pequeña porción de cianocrilato en el orificio que tiene, el pequeño vaciado del lateral, para el encaje del eje correspondiente de la rueda trasera. Es una rueda que es un poquitín hija de su madre, porque el espacio al que tiene que entrar es muy estrechito y hay que llevar bastante cuidado con ella. A ver, vamos a colocarla, la quitamos del corcho y con mucho cuidado la vamos a colocar en su lugar. En su lugar correspondiente. Vais a perdonarme que salga del plano, pero es un tanto complejo para hacerlo y no va a acabar quedando bien si no veo cómo coloco la pieza. Bien, ahí está colocada en el sitio, ¿vale? Como veis, el cianocrilato lento nos va a permitir girarla un poquito para, como ya hemos dicho, ajustar bien el ángulo de las ruedas delanteras. Bien, ahí, ¿vale? Una vez que tengamos ya puesta la rueda trasera y se haya secado un poco el pegamento, no tenemos que ayudarnos del acelerador de ciano, ya que al ser un componente que es como acetona, puede atacarnos la pintura y estropearnos la misma. Así que no es recomendable que lo utilicéis ahora el acelerador de ciano, ¿de acuerdo? Ahora, una vez que ya está puesta la rueda trasera, pues podemos proceder a colocar con un poco de ciano lento las ruedas en su lugar correspondiente. ¿Vale? O sea, una rueda iría puesta aquí y la otra en el del otro lado. ¿Vale? Teniendo en cuenta siempre que la pinza de freno debe de ir por la parte de atrás de la rueda, ¿de acuerdo? Hacia la parte de atrás del helicóptero. Eso recordarlo siempre. La pinza de la rueda de freno va en la parte trasera del disco,
Así que, dicho esto, luego para hacer los tubos de freno, de los manguitos de freno, emplearemos el tubo de tela este que ya os dije, que es como una cuerdecita de la marca Niceta. Bien, para colocar las ruedas, como ya hemos dicho, emplearemos el cianocrilato lento y debe de ir colocada tal como veis aquí, con el pistón de freno, ¿vale? La pinza de freno por la parte trasera de la rueda. Así que para colocarlo, como ya hemos dicho, el disco de frenos, la pinza de freno por detrás, ¿de acuerdo? De modo que hay un pequeño tetoncillo que tiene que quedar hacia arriba, que es donde encaja el manguito de freno. ¿Vale? Como veis, las dos ruedas son diferentes y se distinguen en las zapatas. Para colocar la rueda es un tanto puñetera, ¿de acuerdo? Por eso emplearemos el cianocrilato lento. Bien, una vez puesto el pegamento, pues podremos colocar el eje en su sitio. A ver, que como ya os digo, no es excesivamente fácil el ponerlo, ¿de acuerdo? Si tenéis unas cajas que sean 3 cajas iguales, por ejemplo, sería buena idea distribuirlas para colocar las ruedas, una rueda encima de cada caja, de modo que os resulte un poquito más fácil manipularlo al tener un poco más de espacio debajo del helicóptero para andar poniendo los dedos y demás. Así, vamos a ver. También es posible que si lo preferís, una vez que tengáis las ruedas acopladas para colocarlas bien en su sitio, podáis usar unas pinzas de presión, las típicas pinzas de plástico que tenemos, para ayudaros a sujetar un poco las ruedas en su lugar, de modo que queden de la forma correcta. Las ruedas, para estar correctamente, aparte de el ángulo que tiene que llevar el vástago en vertical, tienen que quedar las ruedas completamente verticales, ¿de acuerdo? Con respecto al suelo. Como veis, no es una tarea fácil y os llevará su buen tiempo el colocar las ruedas en su lugar correspondiente. Una vez que estén puestas las ruedas, ya dejaremos que seque, ¿vale? Como veis, aquí voy a ponerle a intentar ponerle un par de pinzas, ¿de acuerdo? Una en cada rueda, para que me guarde el ángulo vertical de la misma. A ver. Ahí. Tres, dos, uno... ¡Acción!
Bien, vamos a ver cómo podemos realizar los manguitos flexibles de freno, ¿de acuerdo? Cómo podemos hacer una pieza como esta. Para ello, como ya dije, vamos a emplear este cable de aniceta, ¿de acuerdo? Que no es nada más que un tubo de tela que simula a la perfección los manguitos reforzados de de freno, por ejemplo, o de presión, ¿de acuerdo? Para ello, lo que vamos a hacer, aparte del hilo, es buscarnos un trozo de hilo de cobre, una tira de hilo de cobre de 0,2-0,3 milímetros aproximadamente. A ver, que tengo por aquí un trocito. Bien, un trocito, como ya digo, de 0,2-0,3 milímetros. Y lo que haremos será, en el propio manguito de hilo, pues simplemente introduciremos con cuidado el hilo de cobre, ¿de acuerdo? Y luego, para darle la forma, pues simplemente podremos coger el hilo preparado ya, colocarlo en su sitio y guiarlo hasta lo que es el bombín de freno, ¿de acuerdo? Los pistones de freno, ¿vale? Así. Y ahora ya simplemente sería pegarle. Para pegarle, pues utilizaremos el cianocrilato, ¿de acuerdo? El hilo de cobre simplemente es para que mantenga perfectamente la forma que nosotros le queramos dar. El trocito de hilo de cobre que dejéis fuera, pues puede ser, por ejemplo, como de medio milímetro aproximadamente, para que os sirva como manguito, por así decirlo, o un pivote de unión para que pueda pegarse bien al sitio donde debe de ir. Y con mucho cuidado ya, pues se coloca en su lugar correspondiente. Y ahora para el otro extremo, con mucho cuidado, pues simplemente cogeremos una gotita de cianocrilato, la colocaremos en el tetoncito y con ayuda de unas pinzas colocaremos el trozo de tubería en su lugar. ¿De acuerdo? Y ahora, para el último detalle que se le va a meter al tren de aterrizaje, que es el cable de descarga estática, pues simplemente podremos coger un trozo, ¿vale?, de este mismo manguito, o podemos coger y aplanar un trozo de hilo de estaño, ¿vale?, y se coloca aquí, ¿vale? Aquí hay como un tetoncito, se coloca ahí y se le deja colgando. Y una vez que vayamos a poner ya la maqueta en su peana correspondiente, pues ya podremos coger y cortarle a la medida justa de longitud, ¿de acuerdo? O sea, esto quedaría, por ejemplo, aquí así, ¿vale? Y caería hacia el suelo, ¿de acuerdo? Así que venga, vamos a proceder a colocarlo. Le ponemos un poco de cianocrilato y lo pegamos en su lugar correspondiente. Luego, para cortarlo, por ejemplo, podéis emplear unas tijeras. A ver, que tengo por aquí unas. En lugar de usar la cuchilla. Y se le corta siempre un pelín más abajo de donde está la base de la rueda. ¿De acuerdo? Fijaros cómo nos queda siempre un poquito más largo que la rueda. De modo que cuando ponga el helicóptero en su lugar, vaya, me lo he llevado. Cuando se ponga el helicóptero en su lugar, pues esa parte ya queda perfectamente situada.
A ver, un segundito porque me parece que he dicho mal el sitio donde tiene que ir. A ver... Que voy a coger el libro de referencia. Vamos a aterrizaje. Bien, vamos a coger el libro de referencia para mirar cómo va colocado el cable de descarga electrostática. Bien, si os fijáis, va en este punto de aquí, en la zona donde está la parte esta de la pata del tren de aterrizaje, y cae por la zona trasera del mismo. Así que, para colocarla, vamos a coger un poquito la tira que hemos cortado para simular este elemento, ¿de acuerdo? Y vamos a aplicarle un poquito de cianocrilato y colocarlo en el lugar correspondiente de la misma. A ver... Vamos a consultar bien. Vale, correcto. Vale, pues tiene que ir de esta parte de aquí, ¿de acuerdo? Esta es la parte de la parte curva que os he dicho. Y de esta parte de aquí es de donde sale el cablecito. Así que cogeremos el trozo de tela que hemos cortado, bueno, de tela, perdón, de hilo que hemos cortado, le aplicaremos un poquito de cianocrilato en la punta que tiene que pegarse en el sitio, ¿vale? Y después lo colocaremos en el correspondiente lugar con cuidado, ¿de acuerdo? Ahí es donde tiene que ir, lo mantendremos un poquitín y después con ayuda de la punta de la pinza y presionando un poco lo colocaremos bien en el lugar correspondiente. Vale, ahí está y listo. Procurar siempre que quede un poco por debajo de la rueda, ¿vale? Para que así cuando lo coloquemos en su peana el propio cable pues se dome de una forma más natural a su posición correcta. Pues nada, voy a colocar el otro, ¿de acuerdo? Y enseguida continuamos ya con la colocación tanto de los limpiaparabrisas como, que no lo hemos dicho, las calcas que representan los cordones explosivos de los cristales, ¿de acuerdo? Eso será ya lo último y la maqueta quedará completa, ¿vale? Veremos también cómo se coloca las palas y el sistema de plegado del rotor principal. Bien, vamos a proceder a colocar las calcas en los cristales laterales de la cabina, ¿de acuerdo? Estas calcas son unas calcas que son unas líneas blancas que representan el cordón detonante que llevan los cristales en los laterales de la cabina. Dichas calcas son las que van numeradas desde el número 35 hasta el 48, ¿de acuerdo? Aunque creo recordar que arriba también tenían, a ver... No, arriba no los pone. Pues nada. Desde el 35 al 48, ¿de acuerdo? Yo, para este menester, voy a emplear la portilla de acceso del artillero, ¿de acuerdo? Que tiene las calcas 37, 38 y 48, ¿vale? Tenemos la 37, la 38 y la 48. Así que nada, voy a retirar las tres calcas de la hoja soporte y enseguida continuamos con el proceso de colocación. Bien, ya tengo aquí las tres calcas. Voy a empezar por la calca inferior, ¿vale? La número 38. Para ello, ya sabéis, un recipiente con agua que nos permita separar la calca de su soporte. Tened a mano siempre, ya sabéis, cuando trabajéis con las calcas, los
pincelitos de silicona, ¿vale? Retiramos la calca de su soporte y inmediatamente procedemos a ajustarla y colocarla en su lugar correspondiente. Estas hay que tener mucho cuidado con ellas, ¿de acuerdo? Porque son muy finitas y bastante rebeldes, ya que van a tender a revirarse mucho, como estáis viendo. También podéis ayudaros, ya sabéis, de un pincel humedecido, ¿de acuerdo? Si veis que está muy rebelde la calca, para ajustarla bien y ayudarle un poquito con la humedad a que se peguen en su sitio. Una vez colocada y acoplada en su sitio, pues ya sabéis, un bastoncillo de algodón para secarle, presionar un poco la calca, ¿de acuerdo? Y quitar el aire que pueda quedar debajo de la misma. Bueno, aquí como vemos que queda muy larga, pues la cortaríamos con cuidado y montaríamos ese trozo de calca sobre el otro. Pues listo, ¿de acuerdo? Procedemos con el siguiente. Y como veis, no es nada difícil el colocarlos, ¿de acuerdo? Simplemente hay que tener que ir con cuidado de que vaya quedando bien ajustado al borde de la ventana, ¿de acuerdo? Para que nos quede perfecto.
Bien, pues listo. Una vez hecho esto ya, las portillas de acceso y los cristales de la cabina quedarían terminados a falta de poder colocarles en su sitio y de ponerles el limpia parabrisas en los cristales frontales de la cabina. Así que nada, voy a terminar de colocar todas las calcas en los cristales y enseguida continuamos. Bien, ahora vamos a ver un poquito, vamos a ver el procedimiento que vamos a seguir para colocar el sistema de plegado de palas. Recordemos que este sistema de plegado, aparte de haberle pintado con su color base y haberle dado su pincel seco, ¿vale? Para darle un poco de iluminación y remarcar algunos volúmenes, pues habremos tenido que, dependiendo del color que hayamos usado cada uno, haberle hecho un pequeño perfilado, ¿vale? Para remarcar un poquito más todo lo que son las distintas partes del sistema. Yo, en este caso, al haberlo pintado en un color rojo, he utilizado para el perfilado un color marrón rojizo, ¿vale? Como ya visteis, ¿vale? Que ha sido este concretamente. Y se ha hecho más líquido, ¿de acuerdo? Y se le ha dado pues un lavado puntual por las zonas que nos ha interesado. Y ahora vamos a ver cómo se coloca en el helicóptero. Si nos acordamos, las palas del helicóptero en su parte superior llevaban una pletina de fotograbado, ¿vale? Y aparte, si no nos acordamos cómo tiene que ir la posición de las palas, ¿vale? Pues es de una forma muy curiosa. Si os fijáis, las palas tienen una pequeña forma en su punta más externa, ¿de acuerdo? En su borde marginal, y ese borde marginal nos da una forma. Eso nos quiere decir que la pala tiene que ir en esta posición, ¿vale? Con la forma hacia atrás. Eso está diseñado así en los rotores modernos para intentar evitar que la punta de borde de la pala, ¿de acuerdo?, alcance la velocidad del sonido y pueda producirse la rotura por una mala elaboración o un mal diseño de la pieza. Entonces, para colocar el sistema de plegado de palas, lo primero que haremos, bueno, aquí como veis en esta bolsita tengo los 10 pernos que se utilizan para el sistema de plegado, ¿vale? Estas piezas, ¿de acuerdo?, son las piezas que van en las dos palas delanteras, ¿vale? Ya que para ponerlas con el sistema de plegado, las palas tienen que doblar aquí y doblar aquí, ¿vale? De modo que la pala queda en esta posición, ¿de acuerdo? Si lo hacemos directamente desde aquí, pues como bien veis, va a tocarnos aquí, en el brazo del rotor, y eso dañaría la pala. Entonces, cogeremos un par de pernos, ¿de acuerdo? A ver que los saque. Habrá que manejarlos con cuidado, ¿vale? Porque son piezas muy frágiles y se nos pueden partir con mucha facilidad, ¿vale? Y colocaremos era la parte más estrecha, ¿de acuerdo? O no, espera, a ver, voy a consultar un momento las instrucciones. Vale, a ver. Vale, no, eso es... Vale, para colocar el sistema de plegados empezaremos por estas piezas, ¿de acuerdo? Estas piezas, primero, las colocaremos en la pala, ¿de acuerdo? Tal que así. Primero
una parte, le pondremos su perno correspondiente y luego la otra. ¿De acuerdo? A ver. Así y así. Y ahora, con cuidado y ayuda de unas pinzas, ¿vale? Preferiblemente unas pinzas planas, así de este estilo. Con mucho cuidado, si no las hemos protegido, como he hecho yo, que no la he protegido, pues colocaremos primero un perno, lo meteremos un poquito en su sitio y después con el dedo y mucho cuidado lo empujaremos hasta el fondo. Bien, y ahora con mucho cuidado lo empujamos hasta el fondo. ¿De acuerdo? Hasta que salga la punta del perno por el otro lado. Y con el otro punto haremos lo mismo. Bien, si os pasa como a mí, que se os ha desprendido una pieza, una parte, pues no pasa nada. Simplemente buscaremos el pegamento correspondiente, procurando esta vez sí que sea un pegamento transparente. Le pondremos un poquito de pegamento y con ayuda de unas pinzas, pues lo colocaremos en su lugar correspondiente. A ver, que tengo aquí unas pinzas. Y ahora simplemente esta otra parte la meteremos en la parte correspondiente del rotor, creo que era la trasera o la delantera, a ver, la anterior, ¿vale? Lo meteremos en las orejetas anteriores del rotor, ¿vale? En esta de aquí. Y ya le damos su orientación correspondiente, ¿de acuerdo? De momento las palas que van con este sistema no se colocarán en su sitio, ¿vale? Puesto que para que queden bien puestas en el lugar, vamos a necesitar colocar primero esta parte, ¿de acuerdo? La parte central. Que ahora os diré cómo casar la parte central en el lugar correspondiente, ¿vale? Que es aquí. Sí, ahí es. A ver. Para colocar las dos palas traseras, ¿vale? Pues simplemente haremos lo mismo. Colocaremos la pala en el lugar correspondiente y le pondremos uno de los pernos, solamente uno de los pernos, ¿de acuerdo? En este caso será el perno trasero. A ver, un segundito. ¿Vale? E igual que antes, ¿de acuerdo? Con mucho cuidado, que ya sabéis que los pernos son piezas que son muy finitas y muy frágiles y podréis acabar partiéndola sin ninguna posibilidad de solución, a no ser que os rediseñéis unas o os las fabriquéis vosotros mismos a scratch. Para meter estos pernos, ¿de acuerdo? El truco está en que lo hagáis despacito, ¿de acuerdo? Y que comprobéis que haya quedado bien puesta en su lugar. Entonces, si queréis, para comprobar que haya quedado bien puesto y bien alineado el orificio, ¿vale? Pues os buscáis un trocito de hilo de cobre,
¿de acuerdo? De 0,5, 0,6, el que prefiráis, y vayáis poniéndolo así. Y... ay, a ver, un momentito. Tres, dos, uno, acción. Pues bien, para poner las palas traseras, ¿vale? Se colocarán en su lugar la pala y con ayuda de un trocito de una varillita de cobre, pues ir jugando un poco con la pala o colocando la pala en su lugar definitivo, ¿vale? Y colocándole un perno. En este caso, el perno a colocar será el que corresponde a la parte trasera de la pala. Y con mucho cuidado, ¿vale? Que ya sabéis que se pueden romper con mucha facilidad estos pernos. Bien, si veis que los pernos os plantean mucha dificultad para introducirlos, simplemente le podéis quitar la pintura de la parte baja, ¿de acuerdo? Y aún así os resultará un poquitín difícil porque entran muy justos. Bien, ya está, ¿vale? Y ahora simplemente es desacoplar el eje anterior y la pala queda lista para colocarla en su sitio. Así que nada, ya habéis visto cómo se colocan los pernos, ¿de acuerdo? Os recomiendo que lo hagáis con mucho cuidado y como ya os acabo de decir, si veis que es necesario, le peláis la pintura de la parte de abajo y podréis colocar el perno sin ningún tipo de problemas, ¿de acuerdo? Así que nada, voy a seguir colocando pernos, ¿de acuerdo? Y ahora, en cuanto los tenga ya todos colocados, pues os enseñaré cómo se coloca ya el resto del sistema de plegado de palas, tanto el de la pala que tiene que quedar suspendida, como las palas que tienen que quedar sujetas en la parte trasera. Así que nada, enseguida continuamos. Bien, para colocar el sistema de la pala suspendida, ¿de acuerdo? Se emplea, como ya visteis, las orejetas estas que hay aquí, ¿de acuerdo? O sea, esto se colocaría en dos orejetas, bueno, en cuatro orejetas, haciendo un ángulo de 90 grados, ¿vale? Y después se colocaría la pala en su lugar, quedando suspendida, ¿de acuerdo? A ver, ahí, y aquí, ¿vale? Yo voy a arreglar ahora esto que se me ha estropeado y voy a colocar las palas la pala en su lugar, ¿de acuerdo? Para fijar esta pieza os recomiendo que empleéis cianocrilato, ¿de acuerdo? Así que nada, lo mismo también para fijar esta zapata, ¿de acuerdo? Podremos ponerlo podremos fijarla igualmente, también utilizando cianocrilato. Ya sabéis, preferiblemente cianocrilato de tipo lento, para que nos deje tiempo para corregir la posición en caso necesario. Así que nada, lo dicho, voy a fijar esta pieza, voy a arreglar esto como es debido y voy a colocar ya el sistema completamente en su lugar. Después también colocaré ya superpondré la antena y el rotor de cola, y con eso daremos, también tendremos que colocar los cristales en su sitio, ¿vale? Que os explicaré cómo, pero yo los dejaré superpuestos, y le colocaremos también, si nos acordamos, estos dos cablecitos, que son los cables que nos permiten, nos permitirían, en caso de un helicóptero real, hacer funcionar los cordones explosivos que lleva en los cristales de acceso a
a la cabina. Así que nada, lo dicho, voy a colocar esas cosas y enseguida continuamos ya viendo cómo ha quedado nuestra maqueta terminada y con las conclusiones de la mesa de trabajo. Bien, una cosa que se me había olvidado comentaros y que seguramente más de uno os estéis preguntando es qué pasa con el eje este tan largo que nos queda aquí encima del rotor. Bien, ese eje, si os habéis fijado bien, tiene distintas zonas marcadas para distintos cortes, ¿de acuerdo? Y dependiendo del acabado que queramos darle a la cabeza del rotor, pues cortaremos por un lado o por otro. En mi caso, como voy a poner la cabeza del radar, pues no voy a cortar ningún tramo. Sin embargo, si decidís ponerle simplemente lo que es el capirote de cierre que lleva, ¿de acuerdo? Pues cortaríais los 3 tramos superiores, ¿de acuerdo? O sea, cortaríais a esta altura aproximadamente. A ver, que lo pongo un poquito de lado para que se vea bien. Se cortaría a esta altura, ¿vale? Si queréis ponerle el radar, pues directamente lo podéis dejar completo, ¿vale? Eso ya es a elección de cada uno. Así que, para colocar el radar, ¿cómo lo haremos? Pues simplemente cogeremos un poco de el cianocrilato lento, le daremos un poco de pegamento en lo que es la base del radar y lo colocaremos nuevamente en su correspondiente lugar. Bien, y una vez puesto, teniendo en cuenta que la parte más clarita, ¿vale? La parte más clarita es la que tiene que ir para adelante, pues simplemente lo introducimos con cuidado hasta el fondo y lo colocamos fijándolo en su lugar. Listo. Con eso completada esta parte, ¿de acuerdo? Para colocar los cristales de la cabina, ya sabéis, emplearemos el cianocrilato para los cristales, ¿de acuerdo? Este. Así que listo. Pues ya en sí no tengo más que enseñaros. Ahora lo que haré será volver a superponerle las alas a mi maqueta, colocarle lo que son las portillas de los motores y las portillas de las bodegas de armamento, colocar aquí el alimentador de la tolva de municiones, ¿de acuerdo? Que ese sí lo podemos poner en cualquier momento. Y grabaros un vídeo para que veáis cómo ha quedado terminado el modelo. Así que nada, voy a preparar las cosas para hacer esos asuntos y completamos la maqueta. Bien, para terminar ya la mesa de trabajo, mi opinión sobre la maqueta es que es una maqueta bastante buena, aunque como todo tiene sus pros y sus contras. Esta es una maqueta que se presta mucho a que nos metamos a hacerle detallitos y pijaditas, pero también es una maqueta que es bastante exigente. Las pegas por parte de la maqueta vienen dadas por cuestiones del fabricante sabidas por todos, como es por ejemplo la baja calidad de las instrucciones en ciertos puntos que pueden ser un poco difíciles en la maqueta, y la falta de calidad, por así decirlo, en el tema de las calcas. Takom siempre pone unas hojas de calcas que son muy gordas y nos pueden dar problemas a la hora de colocarlas, porque no siempre vienen referenciadas todas las calcas
que se deben de utilizar. Como por ejemplo pasa con las calcas en la cabina o algunas calcas de el no pisar que estos aparatos llevan por todas partes. Pros, como ya os he dicho, se presta a hacerle muchísimos detalles a la maqueta que no vienen en el modelo. Por suerte, para esta maqueta cada día van saliendo más accesorios en el mercado y, y todos esos accesorios que van saliendo, como por ejemplo tripulantes, los cohetes paletizados, los misiles en sus cajas de transporte y tripulación de tierra que está municionando el helicóptero, etcétera. Todo eso nos va a permitir hacer unas maquetas más vivas que si no tuviéramos todos esos accesorios. Así que nada, lo único que me queda por decir es que me gustaría dar las gracias a Javier López de Anca por el tiempo que nos dedicó en Fuengirola en el concurso del año 2023 y agradecer a Amo el patrocinio de la mesa. Así que ya, nada más, señores, con esto damos por concluida la fase de trabajo por mi parte de la mesa de trabajo y quedo a vuestra disposición en el canal de Telegram para aclarar las dudas que tengáis o ayudaros en lo que buenamente pueda en cuanto a la maqueta. Ya lo único que puedo deciros es planes de futuro para el grupo, pues por mi parte será la realización a partir del mes de septiembre, si todo va bien, de la mesa de trabajo del Merkava, que englobará lo que es la familia completa del carro de combate principal, ojo, no de sus derivados, Merkava. ¿De acuerdo? Así que nada, espero veros a algunos en la mesa del Merkava, si no a todos. Así que nada, señores, nos vemos en septiembre. Hasta luego.